Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad, creo que es una excelente alternativa para todos, pues, empezar a reunirse, a tratar de aprender de temas en conjunto. Eh, y pues nada, hoy vamos a hablar durante los siguientes 20 minutos, vamos a hablar sobre los distintos potenciales tratamientos que tenemos para el COVID-19. Entonces, voy muy rápido, pero al final, si quieren, tenemos un par de minuticos para hablar de preguntas si tienen. Y entonces, estos son los contenidos de lo que voy a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las características del virus, de la fisiopatología de la infección, que creo que es muy importante para poder tratar de entender cuáles son los posibles los posibles tratamientos y para poder entender cuáles son las personas que están en riesgo y cómo va el desarrollo de las vacunas y los retos que ha generado el generar nueva evidencia durante tiempos como la pandemia. Entonces, para iniciar, entonces debemos recordar pues que el coronavirus no es un virus nuevo, el coronavirus es un virus que normalmente vemos en los pacientes con neumonía o en muchos casos con infecciones respiratorias altas. Sin embargo, existe una característica de este virus que estamos viendo ahora y es que es un virus genéticamente diferente a los que conocíamos anteriormente y que infectaban a los humanos. Este virus pues tiene varias características, ¿no? Tiene unas proteínas, la proteína S, que es la proteína del spike, las proteínas de la envoltura, que son la proteína E, y la proteína M y N, que son características pues de los virus RNA, ¿no? Recordemos que esto es un virus RNA y que tiene unas características importantes en el tema de la fisiopatología de su infección. Entonces aquí vemos esta gráfica, los punticos azules son núcleos celulares, esto que dice acá arriba DAPI es una tinción de los núcleos celulares, y esto por ejemplo es esta tinción verde que se llama FITSI, es una tinción que pinta proteínas dentro de la célula, y en este caso estas cositas verdes pues son las proteínas del receptor del inhibidor de la angiotensina. Y hacia abajo pues tenemos distintos tipos de células. La primera es una célula humana y después tiene células de micos, de ratones, de murciélagos. Y esta siguiente que es la proteína N del virus, ¿no? Entonces mire cómo la proteína N del virus, cuando vemos la última gráfica donde se ven superpuestas las proteínas, vemos que el virus en las células humanas se adhiere al inhibidor, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y esa adhesión a ese receptor es lo que le facilita la infección a los humanos. Todos sabemos, pues el COVID-19, este virus pues, fue identificado en noviembre del año 2019 en Wuhan, China, y a partir de ahí se empezó a especular cuál era el posible origen del mismo, y sabemos que hoy en día que es de potencial origen en los murciélagos. ¿Y cómo lo sabemos? Sabemos porque se hizo la caracterización genética del virus, se encontró que esta porción en específica del genoma del virus es la que lo hace único, y cuando se comparó la secuencia genómica del virus, de este nuevo coronavirus, versus algunos virus que ya conocíamos, otros tipos de coronavirus, tanto humanos como animales, encontramos que existe una similitud muy grande entre este virus en particular proveniente de los murciélagos y el nuevo coronavirus. Entonces por eso sabemos que es un virus que proviene seguramente de infectar a los murciélagos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la infección del COVID-19? Entonces, como ya les dije, usa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, pero adicionalmente usa este otro receptor que vemos acá, que es la proteína transmembrana de serina 2, proteína transmembrana de serina 2, y entonces el virus requiere tener
tanto su infección primaria, su sitio de adhesión primaria a través de la enzima convertidora de angiotensina, como su correceptor, que es la proteasa transmembrana de serina 2. Una vez el virus se adhiere mediante el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y se activa la interiorización a partir de la serina, pues el virus es endocitado y empieza a producirse todo el sistema de activación de la renina-angiotensina y se produce la infección. La siguiente diapositiva es muy importante porque tratamos de describir en general la fisiopatología de infección del virus y vemos cuáles son los potenciales targets terapéuticos, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo el inicial target terapéutico pues será prevenir la endocitosis del virus, y eso se está tratando de hacer bloqueando el receptor de la enzima convertidora de angiotensina o el receptor transmembrana de la serina, y esa es una alternativa. La otra alternativa pues es bloquear la liberación del material genético una vez que el virus es endocitado. También, como lo vemos lo sabemos que se ha hecho en el VIH, pues el bloquear la traducción del virus también puede ser una alternativa, o inhibir la proteólisis, o simplemente inhibir la replicación o el ensamblaje y la liberación. Entonces recuerden que los virus RNA hacen este proceso de endocitosis luego de liberación de su material genético, que termina usando la maquinaria del hospedero para generar nuevo material genético que termina encapsulándose o ensamblándose de nuevo en un virón que nuevamente es liberado para tratar de infectar unas nuevas células una vez está maduro. Entonces, es importante recordar que el virus del COVID-19 pues tiene un tropismo especial por varios tejidos, ¿no? Inicialmente sabemos por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, sabemos pues que su target inicial será el pulmón, pero también sabemos que es capaz de producir muerte celular a través de inducción de apoptosis o necroptosis dentro de algunas células específicas del torrente sanguíneo, y por eso es capaz de producir linfopenia. Pero adicionalmente también se ha documentado que el virus es capaz de tener una atracción específica por otros tejidos como son el corazón, el riñón o el hígado. Por eso es que estos pacientes frecuentemente hacen lesión renal, y ese tropismo que tiene por los distintos tejidos es que hace que la enfermedad pueda tener distintos tipos de severidad. La severidad claramente es variable, ¿no? La gran mayoría de los pacientes desarrollan una infección leve. Sin embargo, existen unos pacientes que desarrollan enfermedad severa. Y hoy día sabemos que existen polimorfismos asociados a la respuesta innata celular que impide que tanto las células T como los macrófagos alveolares tengan una respuesta adecuada contra la primoinfección del virus, y por eso existen unas personas que desarrollan infección más severa. También es importante resaltar que se ha documentado, por ejemplo, que algunos tipos de tipos de sangre podrían estar asociados con la infección más severa, como el APO y algunos protectores como los O. Sin embargo, la razón por la cual esto pudiese tener una predilección genética, un distinto comportamiento en la severidad, pues no es claro. Entonces, la otra cosa que es importante que aclaremos es, bueno, cuáles son las características de la fisiopatología de esta infección versus otras que ya conocíamos, ¿no? Entonces, inicialmente en la infección similar por otro coronavirus que ya conocíamos era la infección por MERS. Y entonces el MERS tenía una activación específica de los neutrófilos y los macrófagos, y esa activación de los neutrófilos y los macrófagos producía activación del inflamasoma, y esa activación del inflamasoma pues producía una liberación exagerada de muchas interleuquinas a nivel pulmonar.
Y esa liberación de interleuquinas y esta replicación viral en los neumocitos tipo 2, pues era lo que generaba que las personas desarrollaran neumonía y enfermedad severa. También tenemos que tener en cuenta que con la activación del MERS de los neutrófilos, se documentó que estos pacientes podían desarrollar regulación a la alta de la netosis, por ejemplo, y que eso generaba un proceso inflamatorio severo a nivel pulmonar. Pero eso no es nuevo, eso es algo que sabemos nosotros desde hace más de 50 años en el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto. Y eso lo sabemos porque se produce, si ustedes comparan las distintas, las fisiopatologías, sabemos que cuando hay una interacción entre los PAMs y los DAMs, pues se produce una respuesta inflamatoria que termina activando los macrófagos alveolares, y esa activación de macrófagos alveolares pues va a generar una respuesta inflamatoria grandísima, ¿no? Caracterizada por elevación de factor de necrosis tumoral alfa, por elevación de la interleuquina 6, por elevación de las histonas, la netosis, bueno, todo esto que ya todos sabemos, ¿no? Y adicionalmente hay un fenómeno muy importante que sabemos hace 50 años del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y es que toda esta activación inflamatoria pues va a generar una activación de las células endoteliales o una disfunción endotelial, y que esta disfunción endotelial pues va a generar que los pacientes sean más proclives a desarrollar episodios trombóticos. Entonces, una vez más, los episodios trombóticos de las infecciones severas por enfermedades virales o bacterianas son muy características o muy frecuentes en los pacientes con SDA. Entonces, en conclusión, vemos que tanto la SDA como las infecciones por el coronavirus comparten un aumento de la muerte celular por la primoinfección, genera apoptosis, necroptosis, piroptosis, netosis, todos estos tipos de muerte celular que condicionan la activación del gen NK beta y la activación del inflamasoma, que termina desarrollando una infección severa a nivel pulmonar, y eso es lo que normalmente vemos en la unidad de cuidado intensivo y en los hospitales. Entonces, cuando hablamos también de qué tan frecuente, por ejemplo, estos fueron los primeros artículos que empezaron a salir y empezaron a decir, no, mire, el 31% de los pacientes COVID-19 desarrollan trombosis venosa, episodios trombóticos en la unidad de cuidado intensivo. Y entonces empezamos a anticoagular todos los pacientes, bueno, la gente empezó a anticoagular todos los pacientes asustados de estos eventos trombóticos. Sin embargo, miren que estos eventos los conocíamos desde el 2015. Desde el 2015 sabemos que los pacientes con choque séptico, hasta el 37% de ellos desarrollaban eventos trombóticos. Entonces, cuando uno entiende y analiza toda la fisiopatología y lo que sabemos tanto de las infecciones previas como de esta, entendemos que los tratamientos, las oportunidades de tratamiento, pues son limitadas, y que debemos tratar de usar la posibilidad biológica para iniciar, de empezar a probar tratamientos. Hasta donde hemos visto, yo no he visto nada que un antiparasitario pueda generar algún efecto sobre la respuesta viral, o no veo el mecanismo fisiopatológico, o que un tratamiento para la malaria también pudiese llegar a generar algún efecto sobre estos pacientes. Entonces, siempre es importante entender la fisiopatología para eso. Entonces, ¿qué pacientes están en riesgo de desarrollar infección por el SARS-CoV-2? Pues en este momento sabemos que todas las personas están en riesgo de desarrollar esta infección. Sin embargo, la pregunta importante es, ¿qué pacientes están en riesgo de desarrollar enfermedad severa? Y eso es lo que tenemos que tener todos presente. Y los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad severa son los pacientes mayores de 65 años, los pacientes con enfermedades comórbidas. Y esas enfermedades comórbidas, ¿cuáles son? Pues son muchas enfermedades comórbidas. Pero hasta ahora sabemos que los pacientes con asma, con EPOC, con diálisis, en inmunosupresión, los pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca y los pacientes con índice de masa corporal mayor a 40,
pues tienen un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad severa. Sin embargo, también al aprender cómo era la fisiopatología de la infección, pues surgió el miedo sobre si los pacientes que consumían inhibidores de la ECA o inhibidores ARA2 puedan estar en algún tipo de riesgo para infección por estas patologías. Y hoy en día sabemos, tenemos dos estudios muy grandes que han comprobado que el uso crónico de estos medicamentos no son un factor de riesgo en más de 20.000 pacientes. Y esto tenemos que tenerlo claro porque es algo que nos preguntan todo el tiempo. Bueno, si el tener el consumo de esos medicamentos pues es un riesgo para el desarrollo de la enfermedad severa. Y entonces, después de todo esto, ahora sí vamos a hablar de los posibles tratamientos. Entonces, los posibles tratamientos de la enfermedad, ya les había mostrado una gráfica similar donde estaba el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y otros receptores coayudantes, donde se habían tratado de identificar dónde podrían estar los targets terapéuticos. Y dentro de esta gráfica sí incluimos algunos de los medicamentos que se han usado. Sin embargo, vamos a ver por qué pudiesen ser útiles o no. Entonces, como hablamos al comienzo, pues inicialmente hay un medicamento que es un inhibidor selectivo de la proteína transmembrana de la serina 2 que podría impedir que el virus entrara dentro de la célula. Entonces, este medicamento pues está siendo probado en estudios y veremos si tienen un potencial terapéutico o no. También existe otro medicamento que está dirigido a la proteína S del coronavirus y evita que exista una interacción entre el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y la proteína S. Y esa inhibición pues evita que se haga interiorización del virus. Sin embargo, tampoco tenemos datos de estos resultados, pero son cosas que se están haciendo. Las otras cosas que se propusieron inicialmente era que la cloroquina, la hidroxicloroquina, pudiera evitar de alguna forma inhibir la endocitosis viral, ¿no? Sin embargo, ya con todos estos estudios que sabemos que son negativos, queda muy en duda si existen en realidad un mecanismo como el que se describió al inicio de la pandemia. También, como les decía, con el VIH, ¿no? Existen muchos medicamentos antivirales que son inhibidores de la proteólisis y ahí es donde está el caletra, ¿no? El lopinavir ritonavir o el lopinavir dunavir, donde se produce una inhibición de la proteólisis a través del mecanismo de proteólisis del virus. También la ribavirina o el remdesivir son medicamentos que lo que hacen es bloquear la RNA polimerasa, ¿no? Y entonces, de todos estos medicamentos antivirales, a hoy sabemos que el remdesivir es el único medicamento que ha podido tener es el único de los antivirales que ha generado una disminución en los días de síntomas, como todos ya lo sabemos. Y finalmente, pues los que les gusta mucho tratar de inhibir la respuesta inflamatoria, pues empezaron a usar los inhibidores selectivos de la interleuquina 6, ¿no? Como por todo el mecanismo fisiopatológico que ya describimos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿y qué pasa con los otros inhibidores selectivos? Porque es que la interleuquina 6 no es el único reactante de fase 1, la única interleuquina que se eleva con la infección del COVID-19, todo lo que vimos ahorita, ¿no? Interleuquina 1 beta, interleuquina 18, TN alfa. Entonces, realmente el uso de medicamentos como tocilizumab, donde han tratado de controlar selectivamente la inflamación, pues han fracasado hasta el momento. Y aquí es donde a mí me gusta recordar que durante los últimos 100 años, ningún medicamento inmunomodulador ha sido capaz de mejorar los desenlaces en los pacientes con sepsis. Y entonces por eso uno tiene que ser muy prudente y tratar de determinar si vale la pena empezar a hacer cosas locas y olvidar todo lo que ya sabíamos de la medicina cuando tenemos nuevos
nuevas epidemias o nuevos agentes infecciosos. Pero entonces, ¿qué otras alternativas farmacológicas podemos tener? Pues han salido estudios con plasma convaleciente, eh, cosa que tampoco es nueva porque los pacientes con enfermedad neumocóxica hace 150 años los trataban con suero de personas que sobrevivieron y tenían un efecto potencialmente benéfico. Sin embargo, ya hoy hay varios estudios del uso del plasma convaleciente y en la clínica vamos a arrancar otro ahora, donde son controvertidos, ¿no? Algunos han mostrado que pudiesen disminuir la respuesta inflamatoria, disminuir los días de estancia hospitalaria, disminuir el requerimiento de ventilación mecánica, pero es contradictorio. Entonces, ¿qué es lo que se está usando ahora? ¿No? Se están usando anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente contra el COVID-19 y esto sí tiene mucho más sentido, ¿no? O también se han tratado de purificar algunos de los anticuerpos dentro del plasma convaleciente, repotenciar los anticuerpos y eso claramente tiene una fisiopatología mucho más clara y es posible que mejore los desenlaces en los pacientes con COVID. Y esas son las alternativas farmacológicas que tenemos al día de hoy. Sin embargo, yo quiero hablarles al final un par de diapositivas muy importantes. La primera es que debemos recordar cuál es la calidad, la pirámide de la calidad de la evidencia o la jerarquía de la calidad de la evidencia. Y donde al final de la jerarquía, en la punta de la jerarquía, sabemos que están las revisiones sistemáticas o lo que sabemos nosotros que es la información se divide entre filtrada y no filtrada. De la no filtrada, los estudios randomizados controlados pues son la mejor evidencia disponible y de la filtrada las revisiones sistemáticas. ¿Ok? Y mire dónde se encuentra los estudios retrospectivos o las opiniones de los expertos en el fondo de la pirámide, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con el coronavirus? El coronavirus se rió de nosotros, ¿no? Se rió de todo lo que sabíamos de la evidencia, se rió de todo lo que la gente había estudiado, de cómo se debía tratar los pacientes con enfermedades infecciosas y por ende yo creo que a la medicina basada en la evidencia tenemos que pedirle perdón. Tenemos que pedirle perdón porque hicimos cosas totalmente locas y absurdas durante este tiempo de la pandemia. Y entonces, ¿cómo el mundo civilizado ha tratado de contrarrestar esto y ha tratado de desarrollar vacunas o medicamentos que pudieran generar un impacto rápidamente sobre los pacientes? Entonces, el Instituto Nacional de Salud hizo una alianza en cabeza de Francis Collins, hizo una alianza con algunas de las personas de la industria farmacéutica como Roche o Pfizer, y empezaron a tratar de generar modelos preclínicos, aumentando la capacidad de estudios clínicos, evaluando múltiples alternativas farmacológicas de medicamentos que ya existían, y mediante esta alianza pues se ha tratado de disminuir el tiempo de desarrollo tanto de las vacunas como de los medicamentos. Y entonces aquí es donde siempre es importante recordar cuál es el tiempo tradicional para identificar un potencial agente terapéutico. Pues son de 5 a 10 años estudiando la fisiopatología de la enfermedad en animales, en tejidos celulares. Luego viene el periodo de hasta 9 años de estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Sin embargo, durante la pandemia pasado algo único, ¿no? Y es que un mes después de haber tenido la primera infección ya teníamos la secuenciación completa del virus. 6 meses después ya teníamos potenciales targets terapéuticos y hoy en día ya vamos corriendo más de 3 estudios de fase 3 de las vacunas, ¿no? Eso es una estrategia que ha sido gracias a la alianza de la industria privada con los entes gubernamentales. Y finalmente esto que quiero que lo aprendan y empiecen a estudiar un poquito de esto. Normalmente existen formas de hacer estudios tradicionales, ¿no? Entonces hay un diseño de un estudio, se conduce el estudio y se analiza, ¿no? Entonces decimos, vamos a probar algo loco, no sé, colchicina. Vamos a probar colchicina en los pacientes con COVID-19. Diseñamos el estudio, decimos es randomizado, controlado, doble ciego.
lo conducimos y luego analizamos. Sin embargo, hoy en día existen muchos estudios que se llaman estudios dinámicos o adaptativos. Y son estudios que arrancan con múltiples brazos, ¿no? Durante el tiempo de la conducción van teniendo como análisis interinos durante todo el tiempo y van pudiendo tener resultados mucho más rápidos que a esperar a completar todo el estudio. Y esa es la evidencia clara del estudio Recovery, por ejemplo, que fue el que mostró que la dexametasona 6 miligramos al día por 10 días puede reducir la mortalidad en los pacientes con COVID-19 que requieran oxígeno. Entonces, a hoy, ¿qué medicamentos sirven para el tratamiento del COVID-19? Dexametasona, 6 miligramos al día por 10 días en los pacientes que requieren hospitalización y aún más en los pacientes que requieren oxígeno. ¿Okay? Remdesivir en los pacientes con enfermedad moderada leve que requieren hospitalización disminuye los días de síntomas. ¿Okay? De resto, absolutamente nada sirve. El plasma convaleciente que ha disminuido los días de síntomas también. Entonces, aparte del plasma convaleciente de dexametasona y remdesivir, todos los otros estudios han sido negativos. Y con esto quiero terminar diciéndoles que es importante, tienen que leerse esta editorial de Nature, donde la pseudociencia y lo que dice la gente en las calles se ha hecho parte de la forma en que tratamos los pacientes y esto es completamente inconcebible. Y tenemos que recordar que debemos hacer lo que sabemos hacer bien hecho hasta que hayan datos de estudios bien diseñados que nos permitan cambiar nuestras conductas terapéuticas. Y esto es lo que se llama medicina sensitiva o sensitive medicine, ¿no? Y es algo que debemos implementar en el tratamiento de los pacientes. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, por aceptar la invitación, por la charla. Sin duda alguna, creo que todos aprendimos un poco más acerca de este tema. Igualmente, gracias a todos los asistentes por su puntualidad y por estar acá compartiendo con nosotros. Les queremos hacer una invitación súper rápido para los estudiantes de La Sabana. El día miércoles tenemos el Día de la Medicina. Nos gustaría muchísimo contar con su apoyo en una parte que tenemos la presentación oficial de los grupos de interés. Va a haber una votación para cada grupo, entonces claramente contar con su apoyo sería muy gratificante para nosotros. Y no siendo más y no les quitamos más tiempo, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.